A nivel nacional, en los últimos 15 años, un interés creciente en todas las comunidades autónomas por hacer este proceso de recuperación y por tener bancos de germoplasma. El banco de germoplasma es un campo, un invernadero en el que se conservan esos individuos o bien en el propio campo o bien en macetas, y el fin de estos bancos es la mera conservación, es mantener a esos individuos vivos y estudiar esos individuos. Entonces sí que han surgido en los últimos 15 años muchos proyectos de investigación en las diferentes comunidades autónomas, precisamente para esto, para crear esos bancos y para conservarlos. Obviamente la mejor conservación es el uso. Localización de los individuos, la identificación, descartar los que realmente no sean esas variedades, sino que sean otras variedades más conocidas o más utilizadas y ampliamente extendidas. La conservación a través de parcelas, colecciones, selecciones clonales de iniciativas públicas, privadas, etcétera, y luego posteriormente la posible utilización. La posible utilización o bien por material estándar, por iniciativa privada, o bien a través de procesos de selección clonal, que posteriormente os explicaré y os mostraré datos del proceso de selección clonal que hemos tenido con el negro saurí. Estas variedades minoritarias pueden ser potencialmente utilizables en el futuro, porque bueno, muchas de ellas antes se las despreciaba porque no llegaban muchas de ellas a completar el ciclo, no maduraban bien, pero bueno, en un contexto de cambio climático se está viendo que pueden llegar a ser una alternativa. Un proyecto de salvaguardar un poco la riqueza que teníamos en nuestro pueblo, un proyecto que se impulsó desde COCEDER, que se nos presentó la ocasión de desarrollarlo aquí en Melgar Abajo, porque era un pueblo que contaba con mucha tradición vitícola. De hecho, la zona del páramo leonés, porque estamos en la frontera con León, en su tiempo solo tenía viñedos. Era una tierra que no se podía labrar con los medios que había de aquella, no había otro medio más que solo daban los viñedos. Lo demás era hierba y pasto para ganado. Un proyecto que empezó con 60 personas. ¿Socios? 60 socios. Sí. Y 62 hectáreas. 62 hectáreas. 62 hectáreas son las que tenemos ahora mismo también. Esta zona tiene mucha despoblación, entonces al existir mucha despoblación, pues esos derechos de viñedos se iban a perder en esta zona, claro, y se iban a marchar a otro sitio, y ese es el valor que tiene este proyecto, porque si no, ahora mismo, si ellos no hubiesen hecho ese trabajo, esos derechos no estuvieran aquí y ese viñedo no existiría. También se valoran otros componentes, como el medioambiental, por ejemplo. A raíz de la concentración, el páramo nuestro, toda la zona esa, quedó limpio, como esta mesa. Claro. Prácticamente desaparecieron los pocos árboles que había, todas las linderas, que es donde estaban los árboles. Lo único diferenciado, porque ahora prácticamente todos los cultivos son iguales. Sí, monocultivo. De aquellos años, antes de empezar el regadío, venir el agua, porque no venía todavía el agua, pues era secano. Pero claro, ahora mismo, hoy están entrando ya las tuberías en el viñedo nuestro. Tenemos partido el viñedo, ahora mismo lo tenemos patas arriba. Sí, pero están metiendo todas las tuberías de riegos. Pero sí. Otro punto importante de este proyecto es que además de la recuperación de la variedad negro saurí, también ellos han apostado por la investigación. Y entonces apostar la investigación como un valor añadido a todo este trabajo de recuperación que ellos están haciendo, pues es muy importante. Claro. Tiene varios puntos. Claro, es que para rescatar una variedad hay que investigar cómo es la variedad. Entonces, o te apoyas en la investigación o es un salto al vacío. La investigación te aporta al final eso de decidir, pues mira, este clon es mejor que este o que este otro, pero eso solo sabes si lo investigas. Existe una tendencia, y esa tendencia se agudiza cada año más, es que los consumidores quieren alimentos que sean naturales, que conserven las características organoeléctricas y que respeten el medio ambiente. Entonces, la importancia también de este proyecto del alimento como respeto al medio ambiente, y que el vino no está
fuera de esto como alimento, sino todo lo contrario, que cada vez más los consumidores de vinos quieren alimentos que respeten el medio ambiente, que ese vino también sea natural, que vaya al terruño, quiere decir que todas esas características que tenga esa tierra se absorban en ese vino y que después ese consumidor pueda obtener un alimento con esas características. El concepto de las denominaciones de origen es eso, que ese vino que sale de esa uva que se cría en esa zona es único y diferente al del resto del mundo. Fuimos a los líneos de identificación, tomamos esas uvas, las tomamos en todos los líneos, de forma aleatoria y de las diferentes partes del racimo. Y en el caso del mosto, nosotros tomamos del mosto y durante toda la fermentación espontánea. Es decir, que nosotros estamos trabajando con fermentación espontánea, de manera que ahí no se vaya a introducir ninguna levadura que no sea la autóctona. Y tomamos muestras de mosto en frascos estériles, las bolsas también son estériles, y esas muestras que nosotros tenemos inmediatamente las llevamos al laboratorio de microbiología de la Universidad de León. En el caso de las muestras de uva, las homogeneizamos con un aparato que se llama un Stomaker que hay en el laboratorio para hacer el aislamiento de las levaduras. Y en el caso del mosto y las muestras de fermentaciones espontáneas lo utilizamos tal cual. Ahora, cuando nos llegan las muestras esas al laboratorio, ¿qué nosotros hacemos? Aislar las levaduras. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos diluciones seriadas en suelos fisiológicos estériles, y esas diluciones seriadas nosotros hemos ido sembrando también. Por ejemplo, ahí dice 10 a la menos 1, 10 menos 2. Quiere decir que vamos haciendo diluciones y vamos sembrando, porque nosotros estamos sembrando en medio selectivo. En este caso YD para levadura, pero también después que fuimos a Australia hemos visto que podemos utilizar otros medios como ellos, y hemos utilizado medio licinas o medio WL agar, que son para levadura. Esas muestras en placa nosotros la incubamos durante 48 horas y ahí salen las levaduras. ¿Qué hacemos? Primero contamos las levaduras, porque nosotros queremos saber la población de levadura que hay en esa variedad. Después de contar esas levaduras, nosotros la vemos a microscopio, la miramos, vemos si son diferentes, la frecuencia que tienen, cómo son. Y una vez que esas levaduras sean diferentes, que nosotros las sembramos en medio líquido, le echamos glicerol al 80% y la tenemos conservadas en la Universidad de León. Entonces se toman trozos de madera, se toman esquejes de madera y se plantan. Entonces cuando una variedad, por ejemplo la Negro Saurí, se quiere conservar, se toman varas de sarmientos de las plantas que te interesan, así lo hacían antiguamente, y las plantaban donde querían. Entonces por mutaciones genéticas salían individuos nuevos que les resultaban interesantes a los viticultores de entonces y los multiplicaban. Eso ha dado lugar, con el paso de miles de años que se lleva cultivando la vid, ha dado paso a miles de variedades diferentes, blancas y tintas, incluso rosadas. Estas variedades, si no se cultivan, se pierden. Entonces es muy importante que no se pierdan. Desde luego que se mantengan las variedades interesantes enológicamente, como es el caso de la Negro Saurí. Se está haciendo una selección clonal en la cual se han tomado plantas de distintos viñedos antiguos que son clones distintos, son genéticamente distintos, con similitudes para considerarse dentro de la misma variedad, conformando la misma variedad, que en este caso se llama Negro Saurí, o tiene la denominación de Negro Saurí, y esta variedad da muy poquito color y una elevada acidez y un elevado contenido de azúcar. Eso da lugar a unos vinos muy particulares. Es una variedad muy interesante que yo creo que tiene mucho futuro enológico y que está por descubrir. Es muy importante la levadura que fermenta el vino. Las levaduras autóctonas que se usan en muchas grandes elaboraciones es la levadura que viene de la viña donde se ha criado la uva. Entonces son levaduras adaptadas a ese medio, que van a aportar una riqueza que no te aporta una levadura industrial, ¿no? Una levadura industrial
También pueden salir muy buenos vinos de levaduras comerciales, pero es una herramienta enológica muy adecuada, pero quita complejidad al vino. Para bueno y para malo es como elaborar queso con leche pasteurizada o leche cruda. Los mejores quesos siempre son con leche cruda. ¿Por qué? Porque la microbiota que tiene la leche cruda enriquece organolépticamente al queso. Pues en el caso del vino es exactamente igual. Primero la fase visual, ver un poco qué color tiene el vino, si está limpio, si está brillante, ver qué tonalidades tiene. Luego la fase aromática, primero a copa parada, olemos el vino para ver la intensidad aromática que tiene, los tonos aromáticos que tiene. Luego ya movemos el vino y vemos la intensidad aromática y cómo se comporta el vino. Una vez que empieza a tener más oxigenación, que se empieza a mover por los bordes de la copa, entonces tendremos más explosión aromática y podremos ver un poco más las variables que tenemos. Y luego la última fase, la fase gustativa, metemos el vino en boca, lo movemos, intentamos respirar un poco para ver la vía retronasal también, un poco qué aromas nos deja en la boca, un poco también al calentarse el vino, y ver qué sensaciones tenemos. Esas son un poco las fases. Bueno, como veis tenemos dos rosados de Negro Saurí, elaboraciones experimentales de la estación enológica. Veis que tienen el color completamente diferente. La Negro Saurí, por lo que he visto yo, es una uva muy poco coloreada en la pulpa, entonces podemos obtener vinos que no tengan mucho color, pero que pueden ser muy interesantes. La tendencia que hay ahora mismo son a este tipo de vinos con muy poquito color, que demuestren un poquito más las características pues, más herbáceas, más aromáticas, más frescas. Antes se demandaban vinos rosados con más color, más extracción, más aromas a frutas rojas, piruletas, más dulzones, y ahora se demandan más vinos que demuestren un poco más las características más varietales. Tiene frescura en boca, que yo creo que lo interesante de esta zona, de lo que me he encontrado yo en las dos variedades, es que conserva la frescura. Entonces, tanto la Negro Saurí como la Prieto Pico d'Oval, notas que los vinos tienen una acidez agradable, que al final es lo que le va a dar un poco también la longitud en el tiempo. Los conservantes de un vino tinto, lo normal, son los polifenoles y la acidez. Entonces, en este vino tenemos por un lado polifenoles, porque vemos que tiene unos antocianos interesantes, es color azulado, y luego por otro lado tenemos una acidez que puede darnos más longitud también.